¿Alguna vez recordaste esos viejos juegos para niñas sobre vestir personajes? Era algo realmente popular por allá del 2013, cuando las Barbies, las princesas y las Monster High tenían alcance en todas las niñas y, tal vez, en algunos niños. Pero tengo un relato raro del que quiero hablar. ¿Alguien más recuerda el sitio partyplay.com? No era uno de los grandes como Newgrounds o Congregate, sino uno de esos clones extraños que aparecían y desaparecían en cuestión de días. Tenía este juego de vestir, simplemente llamado Mario y Peach Dress Up, pero no era normal. Aún los recuerdo. Tenía como 7 años cuando mis padres me dejaron en casa jugando en el ordenador. Encontré el juego por casualidad justamente en ese sitio. Lo que medianamente recordaba era que estos personajes eran maniquíes y que, en algún momento, las vestimentas se volvían bizarras. Creo que lo que más me marcó fue un grito ahogado de uno de estos personajes, una imagen que, en mi memoria, era una cara aterradora. Mi hermano fue a verme después de que grité fuerte y simplemente me regañó. Me dijo que no debería jugar a esas cosas y me mandó a mi cuarto a hacer algo más interesante. Por años esas imágenes se quedaron conmigo, aunque lentamente se fueron distorsionando, e incluso en algún momento mi mente creyó que había sido solo una pesadilla. Pero, después de años, la curiosidad me carcomía. Solo quería saber si realmente ese juego existió, si aquello que yo veía como un recuerdo borroso en algún momento fue real. En mi búsqueda investigué en algunos foros. Muchos de ellos estaban caídos o abandonados, e incluso uno tenía un hilo de imágenes en blanco, donde se suponía que había una princesa, pero ese no es el punto. Tras seguir buscando, me topé con un enlace en un blog viejo y, por alguna razón, mi navegador cargó una versión en caché del juego. Lo encontré realmente después de mucho tiempo y de revisar publicaciones que pasaban sin pena ni gloria. Y bueno, ¿cómo se veía? La estética era pobre. Usaban esa técnica de compresión de JPG horrible que hacía que todo pareciera sucio y pixelado. ¿Y los modelos? Eran estos maniquíes articulados en blanco. Mario era rechoncho y reconocible, pero Peach era una figura alta, flaca y sin rostro. Sus articulaciones eran exageradas, especialmente los tobillos. Pero era lo que yo recordaba. Todo se veía tal y como los recordaba, aunque con detalles que nunca antes había notado. El fondo se suponía que era el castillo de Peach, pero con esa baja calidad, súper comprimido y soso. Había botones de download y sabe que nunca funcionaron, y ese texto de partyplay.com en rosa chillón flotando sobre todo. Las opciones de ropa estaban en esos orbes rojos y azules a los lados. Si pasabas el ratón sobre un orbe, podías ver un icono pequeño, un ojo azul, un bigote, una corona, etc. Pasé un momento jugando, viendo los vestidos y las opciones. Al principio era aburrido, pero después de un rato esto se volvió extraño. Los accesorios y vestidos empezaban a ser algo ajeno a lo que sería Mario Bros. Aparecían prendas de niño y de niña que dejaban de ser estilo caricatura para convertirse en imágenes PNG mal recortadas. Decidí probar. Arrastré la pajarita azul hacia el maniquí de Peach. Al soltarla, escuché un grito agudo y amortiguado. Venía del maniquí. Luego, un mensaje de texto tosco apareció en la parte superior, en una burbuja de diálogo cerca de la princesa, que decía: ¿Me veo mejor ahora? ¿Soy lo que quieres? Ahí, en ese maldito momento, me di cuenta de que mi memoria no había fallado a pesar de los años. Aún dudaba, pero seguí. Le puse otra ropa. Decidí probar un traje negro y formal para Mario. Pero el mensaje fue diferente, solo que más hórrido. Solía vestir esto para las fiestas, mami decía que era adorable. Mientras más vestimentas les ponía, más mensajes salían. Cada uno era más doloroso de leer, no porque diera miedo fuera algo exagerado, sino porque parecían mensajes de alguien que parecía estar lidiando con mucho y que fue olvidado con el tiempo. Los mensajes iban dirigidos a 2 hijos, a esos 2 maniquíes. Los atuendos eran cada vez más tristes. Batas de hospital, un vestido y trajes negros. Los mensajes eran incluso relatos. Uno de ellos decía: Los mató. Él los mató. Le entregué mi confianza a la persona que llamaba mi mejor amigo. Creía conocerlo, creía con el alma saber quién era, pero solo me escupió en la cara de la forma más vil. Los abandonó. Dejó completamente solos a mis niños, a mis pequeños e indefensos hijos, a merced de un monstruo. ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué permitiste que se los llevaran? ¿Por qué sigo arrastrándome en este infierno?
Ya ni siquiera sé qué hacer con esta culpa que me quema por dentro. Ya no recuerdo ni para qué programé este maldito juego, si nada de esto les devolverá la vida. Ahí todo tuvo sentido. Ciertamente, las otras prendas no ayudaban a mejorar el panorama, pero decidí hacer una última combinación, colocar únicamente el vestido y el traje negros. Fue entonces cuando apareció un último texto, uno mucho más largo. Ahí estaban en los ataúdes, se veían tranquilos, si es que así se le puede llamar al trabajo repugnante que hicieron en la morgue para maquillar sus cuerpos mutilados y evitar que se vieran peor. Odié cada segundo de ese funeral. Odié a cada imbécil que vino a darme el pésame con sus frases vacías. Mi esposo se quebró por completo, nunca volvió a ser el mismo, y yo me convertí en esto. Pero si enterré a mis hijos, ¿por qué carajos estoy gritando todo esto aquí? Porque este juego iba a ser su regalo. Un regalo que ese miserable me arrebató y que jamás pude entregar. Ahora este código basura es lo único que me queda para no volverme loca. Y tú, pedazo de basura que está del otro lado de la pantalla leyendo esto, no deberías hurgar tan hondo. Cierra esta porquería, deja este juego de una puta vez y lárgate de aquí, mis niños ya se cansaron de jugar. ¿Y yo solo quiero descansar. Eso último dolió, incluso si no era algo personal para mí. El mensaje fue claro a pesar de todo. Cerré el juego y decidí que no iba a indagar más. No por miedo ni por la amenaza, sino porque sabía que ya había obtenido lo que quería y era hora de dejarlos descansar. Por un tiempo lo dejé así, en silencio, hasta unos meses después buscando entre mis archivos encontré el del juego. Iba a borrarlo, pero vi algo curioso, una imagen, una foto comprimida que solo tenía el nombre de mi dulce PH Mario. Decidí simplemente no mover nada más, olvidarlo, dejar que ellos descansaran, incluso si esto había sido olvidado por años. Era hora de dejarlo ir, pero antes de concluir todo, quise buscar información sobre qué era lo que realmente había ocurrido. Y mi búsqueda me llevó a un caso horrible. Buscando noticias viejas o olvidadas por el tiempo de hace más de una década, finalmente encontré una nota roja de prensa que encajaba con todo lo que vi. El caso de los hermanos Arthur y Mayra. No fue una noticia conocida ni tampoco sonada. Fue una negligencia miserable y cobarde. El amigo de la familia, un tipo en quien los padres confiaban ciegamente, se había comprometido a ir por los niños a la escuela primaria en una tarde calurosa de mayo. Pero jamás llegó. Se desentendió por completo para irse a beber con unos conocidos, dejando a Arthur, de 8 años, y a la pequeña Mayra, de solo 5, esperando solos afuera del plantel hasta que el lugar cerró y las calles quedaron desiertas. Desorientados y asustados, los niños intentaron caminar solos de regreso a casa. Nunca llegaron. Un par de sujetos los interceptaron en el trayecto. El desenlace fue trágico. Cuando hallaron sus cuerpos días después, la autopsia confirmó lo peor. El amigo jamás enfrentó una verdadera condena por lo ocurrido. Alegó descuido no intencional, pagó una fianza ridícula y simplemente desapareció de la ciudad, dejando tras de sí a una familia destruida. Al leer los detalles finales de la noticia, sentí un nudo en la garganta y una profunda náusea. No había ningún misterio que resolver. Solo era el eco podrido que terminó sepultado bajo toneladas de basura en Internet. Cerré la pestaña del navegador, apagué el ordenador y me quedé a oscuras en mi habitación. La foto comprimida de los dos niños sonrientes aún seguía guardada en mi disco duro, pero entendí que no me correspondía guardar ese luto. Borré el archivo permanentemente. Me di cuenta de que no había resuelto nada ni le había traído paz a nadie. Solo me había asomado como un intruso a la vida de una familia destrozada, consumiendo su tragedia gracias a un viejo juego Flash. El silencio fue denso, y por primera vez en años, comprendí que hay recuerdos que no se distorsionan con el tiempo para darnos miedo, sino para protegernos de la cruda realidad.